Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. 11:30 exactamente. Estamos para Uruguay y para el mundo a través de bajolalupa.uy, a través de Twitch, bajo la lupa_uy, para Radio Revolución 98.9, Radio Cat, etcétera, etcétera, por todos lados. Ya estamos en conexión con nuestro invitado. Él es uruguayo de nacimiento, catalán por adopción desde 1978. Formó, creó y dirige las Salas Versus Teatro y Teatro Gaudí. A los 17 años es que comienza sus estudios de interpretación y arte escénico en la Escuela de Arte Dramático del Teatro del Pueblo de Montevideo, Teatro Victoria, fundado por la Compañía de Ferrocarriles Inglesa a finales del siglo XIX. Ha realizado trabajo de dramaturgia y dirección escénica para diferentes compañías de teatro en distintos países. En el año 1993 recibió el primer premio de teatro de la Sociedad General de Autores de España por la obra Las Señoritas del Siam. Ha publicado Regreso a Ribelí, por ejemplo, Desde la Frontera, de Editorial Signos, Los Patios de la Memoria, Editorial Signos también, Las Señoritas del Siam, una obra de teatro, entre otras. Es fundador de Versus Teatro, compañía que integra desde 1982 y fundador del Teatro Versus como sala de teatro en Barcelona en 1995. Espacio teatral que dirige hasta el día de hoy. Eber Blanchet, bienvenido, buenos días. Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes para Barcelona, ¿no? Sí. ¿Cómo está el tiempo por Barcelona? Revuelto, está muy nublado. Muy nublado. Está raro, no acaba de las estaciones están desapareciendo. Sí, ¿no? Supongo que ahí será igual. Acá está lloviendo bastante y la primavera no ha parecido mucho viento, sí, pero bueno, el calorcito aún no se deja ver mucho. Bueno, Eber, es un placer haber contactado contigo, estar en esta conexión. Bueno, vos sos uruguayo, hace muchísimos años que estás viviendo por allá y sí. Una de las cosas era obviamente hablar del teatro y te quiero preguntar, Eber, ¿qué es el teatro para vos? Bueno, el teatro para mí se convirtió en una obligación. A mí el teatro me salvó de muchas cosas porque pensaba al principio que iba para político, después que iba para narrador porque tenía una influencia de Rubén Montes de Oca, que era la editorial Sandino, que editaba a Michelini, y yo pensaba que quería escribir quería escribir teatro, pero por una casualidad que mi hermana me lleva, no sé decir al año, cuando se voló la carpa de Futi, enfrente al Palacio Legislativo, pude ver a Arturo Huy con Villanueva Cose, y a la salida, yo tendría 15 años, no recuerdo, le digo a mi hermana, yo quiero escribir así, porque veía que el teatro era un instrumento político. Posteriormente, a lo largo de la vida he tenido muchas posiciones, ¿no? Claro. Sobre el teatro, pero el teatro es la fundación de Europa, ¿no? La comedia antigua, el inicio de la danza. El teatro es la fundación de Europa, que es esta península de Asia que a veces hace el ridículo y ahora estamos haciendo el ridículo más grande. Entonces, creo que era una obligación, yo podía hacer otras cosas, ¿no? Pero dije, alguna me la tengo que tomar en serio. E incluso a veces cuando me llaman de autores, ¿cuándo te vamos a publicar? Digo, yo no quiero ser un autor póstumo, pero no se preocupen que vamos a poder editar 20 o 30 cosas de las que no se han estrenado la mitad. Claro. Bueno, menos de la mitad. Uh-huh. Entonces, desde muy joven decidís que ese sería el camino de tu vida, o simplemente lo veías como algo recreativo, como un hobby. Nunca lo vi como un hobby, siempre lo vi como una profesión. Y además, cuando me fui de Montevideo a Porto Alegre, que fue por razones de seguridad personal, pero en Porto Alegre también hicimos un movimiento de arte bastante interesante, que teníamos dinero de empresas, pero yo nunca lo vi como amateur, como una actividad
siempre lo vi como una profesión en la que tenía que ser remunerada y que yo quería ganar dinero y vender entradas. Claro. Eso era más o menos así. Yo vengo de comerciantes, entonces no podía ser de otra manera. Eh, Había gente que trabajaba en un banco y de noche ensayaba en el galpón o en el Teatro del Pueblo, Claro. eh, o trabajaba en diferentes actividades, ¿no? Yo mientras trabajé en diferentes actividades solamente escribía y además tenía muchísimas ganas de escribir y de escribir teatro y de escribirlo bien. Eh, Había leído muchísimo, pero no me conformaban las posiciones, ¿no? Si no me acababan de confirmar. Me resultaba muy atractivo Artaud, pero también yo había visto, lo primero que había visto era Brecht, y después cuando vi incluso Montevideo, que la mejor versión que vi de Esperando a Godot fue la de Serminara y, y Vázquez Claro. en el Teatro del Tinglado. Ujú. Y entonces me quedé como a medio camino reflexionando muchísimo y tengo notas, pero para aburrir, sobre qué es el teatro, si es un espacio, como se decía, si es... yo creo que es una obligación y mantenerlo se va a mantener dentro de todo el colapso que existe ahora, porque oler no se puede oler en el cine, las pantallas todavía no huelen. Entonces, por lo menos en el teatro se puede hacer algo distinto, ¿no? Hay una Respirar mezcla. una cosa distinta. Hay una mezcla de, bueno, justamente de todos los sentidos, ¿no? Ju- Sí, que no te sí, brinda el cine, por ejemplo. claro. Y además el teatro tiene esa cuestión personal cuando funciona, porque hay muchas cosas que se hacen de forma comercial y también funcionan, Claro. pero no te... Hay mucha gente que sale del teatro Ujú. y a partir de ese momento se hace teatrero y va a repetir frustraciones durante un tiempo porque no todo es bueno, no hay buenos textos en el mundo, ¿no? A nivel global. En el teatro musical, que he trabajado mucho o bastante, eh, también no se encuentran lipas o autores de música para teatro musical eh, nuevos o actuales. Los actuales son demasiado frívolos, Ujú. yo qué sé, no sé, por no decir nombres, eh, pero es una dificultad, no hay dramaturgia suficiente, ¿no? Ujú. Vos Para hablabas, estrenar que... vos hablabas de los cambios que había sufrido a nivel de justo del género o de los gustos o de cuál era la función o el rol del teatro. ¿Qué distancias hay entre ese dramaturgo joven que fuiste y el de hoy? Bueno, hay muchos desengaños, o Mm, sea, en cuanto a la política económica, ¿no? claro. O sea, yo veía el teatro, la política económica, la política cultural. Yo veía el teatro como un creador Ujú. y pensaba que solamente de la creación yo podría sobrevivir. Y sobrevive muy poca gente a través de los teatros nacionales cuando les cae en suerte un cargo. Pero si no, la relación que existe entre el intelectual y el teatro, entre un intelectual y el poder, por no ceñirnos solamente al teatro, es tremenda, ¿no? Porque la gente cambia mucho cuando se arrima al poder y tiene ciertas posibilidades, aunque sean cosas pequeñas. Yo lo he vivido con un festival internacional de música y un festival eh, que se llamaba Tardoral, que era la época de Tardó, cuando se habían hundido dos grandes festivales de Cataluña y a mí me tocó recuperar uno de ellos, ¿no? Y te tienes que separar. Yo acabé renunciando, yo dejé de ser funcionario, estuve 15 años trabajando para la administración en el ámbito de la cultura. Ujú. Y un día pedí una excedencia y les dije, me voy. No, no te puedes ir porque te vas a perder una buena jubilación. Digo, a mí me da lo mismo, yo tengo trabajo. Claro. Entonces, nunca cobré el último sueldo. Lo tengo enmarcado en un cheque que se pagaba con talones de banco, eh, porque es mal asunto. El teatro público eh, es un mal asunto para un creador, ¿no? Claro. Porque acá se acaba pervirtiendo todo, ¿no? Sí. Yo creo que incluso expulsa que
un teatro que está empezando. Yo he sido un gran incentivador de pequeñas compañías que acabaron bien, otras acabaron mal, pero la mayoría acabó bien. Y creo que cuando la creación más independiente sea, independiente del dinero público, porque después te cierran o caes o hay otros para repartir sencillamente, y el que se ha hecho esperanzas de salir adelante con el dinero público, tiene que existir una cierta, o ambas cosas en una, no es fácil, pero ha de existir un relato escénico que sea potente, que tenga interés para la gente y que no necesariamente sea algo que te haga sentir inteligente a la salida del teatro. Que hay mucha gente que va a ver cosas aburridas, Claro. porque cuando sale Está lo elitista, ¿no? es muy elitista, sí. Y además, a menudo son obras malas. Claro. A menudo son obras malas, simplemente. O hay gente que habla de la comedia como si fuera Mm. un género menor, o del teatro musical como si fuera un género menor, y una actriz o un actor de teatro musical tiene un esfuerzo y un conocimiento musical, de danza, de impostación, de memoria Mm. auditiva y memoria visual, que es impresionante, ¿no? Por lo Claro. tanto, no sé, eh, En- en- no en- sé. por ejemplo, en tus obras, ¿qué subgénero ha predominado? ¿Drama, tragedia, comedia? ¿De todo un Yo, poco? bueno, tengo tragedias Mm. que no se han estrenado, no se han podido estrenar. Incluso hay una que en la Universidad de Belo Horizonte se estudia, pero no se estrena porque es un crimen, es un crimen de un crimen. O sea, un chico mata a la hija de un cirujano a la salida de una discoteca, y el cirujano se encierra en un quirófano y va mutilando al asesino de su hija, ¿no? Ah, Lo alimenta con su propia carne. Bueno, es una obra terrible. ujú. Terrible, pero es una metáfora de la vida humana, ¿no? Es una metáfora demasiado gorda. Yo creo que se me fue la mano, y, y no sé si alguien va a tener el coraje de... Me llama cada año y me dice, mira, todo el mundo comenta esto, pero nadie se atreve. Bueno, pues ahí se queda. Pero Bueno, por pero ha lo que he servido de vendido, herramienta también para estudiar, ¿no? sí, es lo que hacen. Ujú. La estudian, incluso la leen, pero no la estrenan. Claro. Ahora, yo he vendido comedias, Ujú. y he vendido unas cuantas y han ido muy bien. Hemos hecho giras de 50 representaciones por el interior, y siempre desde una sala chica y con una premisa sobre los temas esos Ujú. de dónde se estudia el teatro, que viene de Berman, que para mí es muy verdadera. Si uno empieza a poner el teatro dentro de la universidad, mal asunto. Si uno saca el teatro de lo popular, mal asunto. Porque una vez que se acaban las modas, te quedas sin nada, que es lo que está pasando ahora. Claro. No hay público en Barcelona para el teatro. De Mm. facturar a la semana 2,5 millones de euros entre todas las salas, Mm. pasamos a facturar 250.000 euros Ay, entre todas las salas. ¿en qué fechas estás hablando, Hasta por ejemplo? ¿Qué años? ahora, Claro. en la pospandemia. Ahí está, post pandemia y prepandemia sería. Sí, la prepandemia a nosotros nos iba bien a todos, a Ujú. los teatros chicos, o a los teatros raros como el Gaudí, que es teatro de arena, es como el circular, es más grande, y es un cuadrilátero. Mm. eh, y hay una sala de 40 localidades frontal, con muchísimo equipamiento, con proyecciones. Nosotros estamos haciendo teatro inmerso de hace 10 años, ¿no? Claro. No solo inmerso en las imágenes, sino también con alguna experiencia que la haremos ahora en el mes de noviembre, que te la comentaría porque son tributos al Uruguay, ¿no? Ah, mira. Y tributos a Rivera, sí. Mira qué bueno. ¿Para cuándo sería eso? ¿Cuándo sale ahora? ¿En noviembre? En noviembre lo estrenaremos allá alrededor del 15 de noviembre, que era una deuda que yo tenía con Rubén Castillo, que también es de Rivera. Ujú. Yo nací en Tacuarembó, pero viví 22 días en Tacuarembó, entonces yo soy de Rivera, no,
no hay otra, soy vallano. Y, y entonces Rubén Castillo era un tipo que me quería mucho y hablábamos mucho, íbamos a cenar y bueno, y no tuve tiempo de despedirlo porque, bueno, porque estábamos en lugares distintos, ¿no? Claro. Y Discodromo Show, eh, a mí siempre me quedó en la cabeza de, vas a hacer algo sobre esto, y al final hacemos una cosa que se llama, en castellano sería Discodromo 0,0. O sea, es una discoteca sin alcohol. Ah, mira. Bueno, hay Entonces, una tendencia sí, igual. es una discoteca sin alcohol. Mm. Lo que pasa es que lo que se narra en esa discoteca, hay un DJ y explica su vida y explica sus vivencias de niño, cómo se inicia él en la sexualidad, Ujú. porque el subtítulo es no solamente sexo, ¿no? Y hay tres mujeres que explican una historia personal sin barreras, ¿no? Sin ser correctas, políticamente correctas. Y hay una señora mayor que es una escort, una prostituta de lujo, que también explica, ya es una señora mayor, y explica, y que tiene 3 hijos, y cree que cuando le dicen a ella por qué no se dedica a la política, ella dice que no, que para eso están sus hijos. O sea, para dedicarse a la política hay que hacer un poquito JP, ¿no? Ujú. Sí. H, HDP. Sí, se entendió perfecto. HDP. Sí, Claro. Bueno, estaremos expectantes entonces a la salida de esa. ¿Ibas a contar algo más del argumento? sí, no. Bueno, el argumento es, parece que no tuviera argumento, tiene un argumento, que es que hablamos cada día de la libertad y de la igualdad de género, y las criaturas no pueden andar enseñando los pechos porque parece como que se escandaliza. Bueno, la vulnerabilidad del hombre se expresa cuando la mujer se libera, ¿no? Y, y da pena, pero claro, todo el mundo se toma muy en serio y dice frases que parecen importantísimas y no lo son, porque a la hora de la verdad no sucede nada de esto. Eh, y yo encontré unos relatos de unas autoras, Ujú. una autora turca que residente aquí, que tiene una ingeniería, y unas autoras que no eran profesionales, sino que editaron eh, experiencias muy personales y que nadie las había leído. Y son una barbaridad, son una barbaridad. Yo creo que nos va a ir bien por la parte del morbo, pero la gente que venga a la sala no se va a llevar solo eso, sino que se va a llevar mucho más ¿Cómo sobre se el tema piensa? penal. Claro, ¿cómo se piensa la psicología de los personajes? Me imagino que también hay un desafío por parte del que escribe a captar el público que es totalmente cambiante, más aún ahora post pandemia, ¿no? ¿Cómo se da la construcción de esos personajes en una época nueva luego de todo de lo que venimos de pasar, en realidad? Bueno, ahora aquí se están haciendo algunas barbaridades. Una es que se unen los 5 teatros públicos, el Teatro de Ópera Ujú. entre ellos, el Teatro Nacional entre ellos, y sacan una entrada a 10 euros. 10 euros no vale ni el teatro infantil en Barcelona, ¿no? Son entradas de 30 que pasan de 30 o de 40 a 10. Entonces, esa política va a dejar más vacíos las salas, porque la gente no va a ir por pagar 10 euros al Teatro Nacional porque tiene el aburrimiento asegurado. Claro, es una Entonces, desvalorización. es la desvalorización de la actividad. Nosotros nos hemos bajado de los 24 euros, que es el Mm. valor más alto, a los 15 que hemos convertido más bajo, y no pensamos salir de ahí. Pero la pregunta es cómo se piensa. Yo creo que los autores podemos escribir de muchas maneras, ¿no? Eh, yo yo pienso constantemente en la realidad porque no tengo más remedio, porque vivo de esto, ¿no? Ujú. Y vivimos 12 familias de esto. Por lo tanto, hemos achicado, hemos traspasado una sala, nos hemos encogido un poquito, pero mantenemos a la gente, bueno, mantenemos todos los salarios, los alquileres, toda la tributación, que es enorme.
Y no puedo dejar de pensar eso, pero a mí lo que me gusta realmente es pensar la obra, ¿no? Ujú. Y esa obra de la Sociedad General de Autores era nada más que para una clase del Instituto del Teatro, eh, entre dos hermanos. ¿Por qué no se pueden separar? Porque todo el mundo se puede separar, pero ¿por qué es imposible la separación? Porque eran siamesas y estaban enganchadas por el vientre, ¿no? Entonces se tienen que jugar el órgano, el estómago, que es el órgano que comparten, y, y se lo juegan a dados, Ujú. y una pierde, la otra gana, pero al final las dos mueren, ¿no? Entonces pensar esa obra, yo recuerdo haberla pensado, no haber hecho ni una nota, escribirla de principio a fin, y, y María, mi esposa, va y me dice, fírmame aquí. Y yo firmo un papel que no sabía qué era, y lo manda a la Sociedad General de Doctores. Y un día estoy peleándome con otra obra, había pasado la Mm. noche, y me llaman por teléfono y dicen, ¿dónde ingresamos los 10.000 euros? No sé qué era el premio en aquella época, era en pesetas, pero era un premio grande. Ujú. Y yo le dije, ¿y dónde viene eso de México? Porque tenía una obra que le había llevado a Montevideo a México, que era un monólogo. No, bueno, la cuestión es que le pregunto, ¿de dónde viene eso? De Galicia, donde tenía alguna cosa, ¿no? Que giraba. Me dicen, no, es el premio SGAE, pero no lo he llamado, y no, perdonen, me dice, y me Ujú. cortan, ¿no? Claro. Entonces me llama el presidente SGAE, que era Gutiérrez Aragón, el director de cine, Ujú. y me dice, bueno, te tengo que decir que eso es Premio Nacional de Teatro, ¿no? Entonces le digo, sí, Así me... ingrésenme el dinero, que a mí me va a ir muy bien, y lo otro fue mejor. Esto te lo tengo que explicar porque fue mucho mejor. A ver. Te obligaban a leer la obra, a hacer Ujú. una lectura con los actores que ellos ponían y la dirección que ellos ponían, Ujú. y se hacía un coloquio. Y aparece Güero Vallejo en el público, ¿no? Ujú. Entonces yo tenía que explicar algo sobre las siamesas. Y después que lo explico, Gutiérrez Aragón y los del cine se empezaron a leer a liar por unos derechos de autor, y viene Güero Vallejo y me dice, premiado, ¿por qué no te vienes conmigo al jamón? Entonces yo voy con él, y se pone a comer el jamón crudo con vino tinto, y le digo, maestro, ¿por qué come tanto? Y dice, porque en casa no me dejan. Entonces él me dice, mira una cosa, me interesó mucho la parte social de tu obra. Claro. Y digo, esa yo no la escribí. Si usted me la cuenta, va a ser interesante. Ujú. Entonces me dice, estamos en un individualismo que se va a ir extremando, 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 que no nos permite ver de dónde sacar provecho. Estas dos mujeres juntas, compartiendo el estómago, podían compartir amante, podían seguir compartiendo estudios, podían compartir carreras, podían Ujú. compartir un montón de cosas. Pero decidieron que se querían dividir, que se querían ser unipersonales, que querían Claro. ser una persona. No, y lo único que tenían en común era un estómago, que es lo de menos. Entonces me hizo una clase sobre una teoría social, y sobre el individualismo, y que Ujú. realmente ha sucedido así. eh, que yo le pregunto al final, bueno, ¿esto lo puedo repetir? Y me dice sí. Y fue interesantísimo Yo creo el, que el hay, encuentro con ese personaje, ¿no? claro, viste que inicialmente te preguntaba sobre la construcción de los personajes, la parte de la construcción psicológica del personaje, y yo creo que después de la pandemia estamos en una sociedad que está emocionalmente como exhausta y hay un deseo o de volver a esa individualidad, ¿no? De revalorizarse desde lo interno cada uno. ¿No lo ¿Cómo lo ves vos? Sí, ocurre, y ahí todo el mundo está muy preocupado por este asunto, porque para decirte algo, yo vivo en un lugar que hay una planta de psicología y psiquiatría, y ahora son 6 plantas, 1.000 metros, Ujú. han pasado de 130 metros a 1.000 metros. Quiere decir que todo el mundo se está preguntando lo mismo. Yo creo que sí, que la pandemia nos ha hecho mirar para adentro, ¿no? Y nos ha puesto de cara a la finitud de la vida, ¿no? Porque todo el mundo tenía miedo a morir, no Claro. a sufrir, sino a morir. Eh, y claro, a mí siempre me ha dado mucho, mucho, mucho respeto el sufrimiento, ¿no? O sea, soy maula. No, para cuando sufro yo no me importa, pero cuando veo sufrir a otros
me afecta, me deprime, Claro. ¿no? Pero estamos viviendo ese momento y yo creo que no tenemos una mirada objetiva, ¿no? Que no ha pasado suficiente tiempo para que nos hagamos cargo de qué es lo que ha pasado y lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que todo el mundo Ujú. se encerró y empezó a mirarse hacia adentro, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo pasa una cosa rara, que lo hemos vivido con el teatro. Nosotros estábamos que los teatros estaban cerrados. Entonces en mi casa estábamos mi mujer, mi hijo, todos míos, ¿visto? ¿No? Y eso es una posición muy machista, ¿no? Que en estas obras de las que estamos hablando dice, ¿sabes? Esto es mío, bueno, el perro es mío, mi perro, ¿no? Esa cosa que la gente enuncia mucho que es suyo. Yo lo hago a propósito para, para divertir, pero estábamos nosotros tres y vimos hasta Tarkov, el cine ruso, yo qué sé, cualquier autor italiano de la época, lo vimos todo, Mm. bueno, nos lo pasamos fenomenal. Estábamos los tres sin vacunar, Blay tenía que irse a Bruselas por estudios y se vacunó. Y nosotros nos quedamos sin vacunar. Entonces estábamos ahí y cuando volvimos ya nos habíamos olvidado de vacunarnos, ¿no? Si es que sabía que alguien se tenía que vacunar. Lo bien que hizo. Y volvimos a la actividad. Y volvimos a la actividad sin máscara, sin nada, así, bueno, yo qué sé, como era. Y podíamos llegar hasta el 70% de las salas. Y vendíamos todas las entradas. Claro. Pasan unos meses que nosotros dijimos, bueno, se acabó el problema. Viene la ampliación al 100%. Y no va nadie al teatro. La gente había perdido o tenía desconfianza de estar sentado al lado de otra persona. Claro. Quería que existiera separación como en el 70%. Ujú. Y aquí nos tienes a nosotros hoy con una solicitud concedida de un crédito de 50.000 euros a cada empresa porque ha sido un desastre. Y eso que Claro. son empresas chiquitas, las grandes no quiero ni pensar. Y los agujeros del teatro musical que han quedado en Barcelona y Madrid son impresionantes. Ni se ha medido todavía las consecuencias. Ever, No, estamos en los últimos minutitos ya de conexión. No quiero perder la oportunidad para agradecerte este contacto y este pasaje por el teatro, por tus obras, por tu trayectoria y bueno, y cómo se vive hoy en día, ¿no? sí, yo te agradezco. Solamente te quiero decir que lo otro Sí, que estoy escribiendo y que me ha llevado muchísimo sí, por tiempo favor. son los campos de exterminio. Ujú. Los 9 campos de exterminio, sobre todo Orleti, en Buenos Aires, Sí. y estoy escribiendo una cosa sobre ese periodo, Bordaberry y Juan Carlos Blanco, sobre todos esos crímenes Mm. y con humor. Mira. Hay unas partes en las que te puedes reír muchísimo, pero no vas a dejar de llevar una información que puede ser que poca gente la tenga sobre esos personajes, sobre todo los personajes que han estado en Orleti, ¿no? Que han sido asesinados en Orleti. Pero al mismo tiempo que eso me deprime, me da una fuerza enorme para pensar que puedo dejar algo que además está muy vinculado a Rivera, porque en Rivera estuvieron dos criminales, ¿no? Gabasso y Mato. También son de Rivera. Mato es de Rivera, Gabasso no, pero pasó por Rivera. Ujú. Eh, y además hay unos viajes del Papa para blanquear a Pinochet, a Bordaberry y a Videla, que viaja en el mismo avión con Videla. Y yo me pido a mí mismo, dame algo para que la gente se divierta. Digo, bueno, el Papa viaja con Videla y Videla le pide al Papa que lo saque de ese atolladero, por eso el Papa da soporte a las tres dictaduras y los blanquea. Pero entonces Videla le pide una cosa, dice, mira, yo te voy a pedir 3 cosas. Una, que seamos campeones del mundo, que el próximo Papa sea argentino, y se cumplen. Y la tercera, no me acuerdo, también se cumple. Claro. Y entonces estoy con eso, a ver si alguien la estrena en Bueno, Montevideo. ¿ya tenés título? Título, sí, El vapor de la carrera. Muy bien. Bueno, sí. No, digo que el vapor de la carrera, en el vapor de la carrera pasaban muchas cosas. Las mujeres que estaban muy aburridas en Montevideo iban a la boate del vapor de la carrera, solas. Y uno de mis personajes
hace eso muchas veces. Ahí está. Yo mismo comía un entrecot y una botella de viña Torfila en el vapor de la carrera, Mira. haciendo Montevideo, Buenos Aires, Montevideo. Claro. Bueno, vamos a estar a la espera entonces de esta obra. Avisanos cuando esté pronto. Gracias, un gusto. Muchas gracias, Ever. Sí. Un placer. 24/7 Express.